En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal, queridos amigos en todo el mundo? Bueno, ayer yo recibí a un testigo de Jehová en mi canal y pasó esto que les voy a mostrar ahora. Véanlo. De Dios. Porque es inspirada, Primera de Pedro 1:21. Es Bueno, pero inspirado. también el Corán dice ser inspirado según el Corán. O sea, eso es un argumento circular. Pero ¿a qué te refieres? ¿En qué No sentido? me tutee, yo no lo estoy tuteando, ¿ok? Tratémonos con respeto, porque yo no tuteo a sus pastores, usted no me tutea a mí, Sí, ¿ok? pero yo no te estoy Tratémonos con faltando, respeto, Tomás, tratémonos pero yo con no te estoy respeto. faltando al respeto. No sé, te A veo un ver, poco. amigo, se va a quedar abajo y me va a escuchar. Ahora lo voy a hacer subir. Usted no me tutea, usted no me trata de tú a tú. Yo lo estoy tratando de usted, le pido que mantenga el mismo trato, ¿ok? Bueno, yo creo que exageré y quiero pedirles disculpas a los que se sintieron ofendidos por esa acción. Yo creo que sinceramente exageré y bueno, no hay excusas. Quizás podría haber reaccionado de otra manera, pero pido disculpas por esa reacción que pudo haber sonado soberbia o fue soberbia. Digamos que no fue mi mejor reacción y yo por lo general no suelo tener ningún problema con que la gente me trate de tú, me trate de vos, no suelo tener ningún problema. No sé por qué en ese momento sí tuve problemas, yo lo estaba tratando de usted a este señor, me chocó que siendo que yo lo trataba de usted, él me trataba de tú. Pero bueno, creo que aún así mi reacción no fue la mejor y sinceramente a todos aquellos que se han sentido ofendidos les pido perdón. Ahora bien, esto no es para justificarme, pero yo creo que ese fue el único problema en la conversación que tuve con este señor. Pero creo que el resto estuvo todo bien, estuvo bien manejado. Después les voy a explicar por qué. Pero quiero mostrarles una fotografía que me mandaron mis moderadores sobre este señor para que ustedes también tengan en cuenta que muchas veces cuando lidiamos con sectarios, no lidiamos con Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? Es un poco así. Ayer antes de irme a dormir, eh, me mandaron esta captura de pantalla y bueno, este era un comentario que hizo este señor, ¿no? Por las dudas, este comentario se los voy a mostrar más marcado para que ustedes lo puedan ver. Bueno, esos fueron los mensajes que este señor dejó. Se darán cuenta que él muy respetuoso tampoco es, ¿no? Eso no justifica tampoco el que yo haya reaccionado como reaccioné, pero sin embargo, él también a un hermano católico lo llamó alcohólico, drogadicto, sin presentar ninguna prueba. En fin, qué es lo que les quiero decir con todo esto? Que con los testigos de Jehová uno no puede darles un milímetro. Eso es un poco así. Ustedes, por ejemplo, ayer vieron que yo no lo dejé salir de esa encrucijada en la cual estaba. Por ejemplo, yo le pregunté, ¿cómo sabemos que la Biblia es palabra de Dios? Y no me la pudo responder esa pregunta, ¿no? Él quería discutir el pasaje de Proverbios 8, pero el tema está que si con un testigo de Jehová uno se mete a discutir citas bíblicas y uno empieza con Proverbios 8, uno les está hablando de Proverbios 8 y saltan a Mateo 10:28 y saltan a Juan 20 ellos saltan de tema en tema.
¿Por qué razón? Porque ellos no están preparados para convencer a nadie, están preparados para enredar, ahí está el punto. O sea, ellos son especialistas en enredar a los católicos, a los cristianos, y si uno entra en el juego de ellos, uno termina enredado. Entonces, ¿por qué razón yo no le dejé salir de esa encrucijada? Yo le hice una pregunta concreta, le dije, ¿cómo sabemos que la Biblia es palabra de Dios? Y no lo dejé avanzar, porque el problema está que si él no demuestra que la Biblia es palabra de Dios, digamos que no tiene autoridad para hablar de la Biblia. Esa es la pregunta que hay que hacerle a todo testigo de Jehová y que hay que hacerle a todo protestante, ¿no? Sobre todo a los testigos de Jehová que son especialistas en enredar, porque si uno se mete en la Biblia, aún el más experto en Biblia, aún, por ejemplo, no sé, un exégeta, aún aquellos que se sepan siríaco, hebreo, griego, ellos van a saltar de una cita a otra y van a interpretar la Biblia como a ellos les parezca, y al fin y al cabo va a ser una conversación completamente estéril, totalmente estéril, porque va a haber una interpretación de su parte y va a haber una interpretación de mi parte. El punto que tenemos que abordar es cómo sabemos que la Biblia es palabra de Dios. Él tiene que responder esa pregunta y él tiene que abordar esa pregunta antes de hablar de la Biblia, porque si él no aborda esa pregunta, en realidad todo el resto de las discusiones son inútiles. Sabemos que la Biblia es palabra de Dios porque fue la iglesia la que descubrió la palabra de Dios. Obviamente que la iglesia descubrió la palabra de Dios, descubrió el canon bíblico, descubrió la inspiración bíblica, y la iglesia, como dice el numeral 86 del Catecismo de la Iglesia Católica, y más bien dicho, como dice la Constitución Filius Deus, ¿no? La iglesia cree que la Biblia es palabra de Dios, no porque lo digan la iglesia o los concilios, sino porque así fue recibida como tal por parte del Espíritu Santo. El problema está en el descubrimiento de la inspiración bíblica. El tema está en el descubrimiento del canon. Y no podríamos descubrir ni la inspiración bíblica ni el canon bíblico si no hubiese sido por la autoridad de la Iglesia Católica, que fue quien descubrió tales cosas que acabo de mencionar. Fue el Concilio de Roma, el Sínodo de Roma en el 382, que justamente presentó por primera vez un canon bíblico, que es el mismo canon bíblico que tenemos actualmente. Fue también el Concilio de Cartago en el 393, fue también el Concilio de Hipona en el 393, el Concilio de Cartago en el 397, el Cuarto Concilio de Cartago en el 419, el mismo Concilio de Florencia en 1442, el mismo Concilio de Trento reafirmó todo esto. Así que en concreto no tendríamos Biblia si no fuese por la Iglesia Católica. Si este sectario o cualquier otro sectario dicen lo contrario, tienen que demostrarnos cómo sabemos que la Biblia es palabra de Dios, y obviamente los protestantes tienen que demostrar el principio de sola escritura, porque si no se puede demostrar ni el principio de sola escritura ni la inspiración bíblica, todo el resto de las discusiones son completamente inútiles. Además, los testigos de Jehová, que son del siglo XIX, fundados por Russell, yo siempre digo, no creo que el Espíritu Santo haya estado dormido por 19 siglos y recién los despertaron los testigos de Jehová, que ni siquiera creen en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Así que yo creo que como llevé la conversación con este señor es cómo se debe tratar a un testigo de Jehová. A un testigo de Jehová no se lo debe dejar avanzar en la Biblia si primero no nos explica con qué autoridad tiene que usar la Biblia. Él primero nos tiene que explicar por qué la Biblia es palabra de Dios. Si no nos explica eso, es como Jesucristo, ¿no? Que le preguntaban los fariseos y los sumos sacerdotes, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y Cristo les dice, yo también tengo una pregunta. ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Y ellos decían, si le decimos que era de Dios, ¿por qué no le creyeron? Y si le decimos que venía de los hombres, bueno, hay que tener cuidado con la multitud que lo considera a Juan un profeta. Entonces, hipócritamente le respondieron, no sabemos. Entonces Cristo les dijo, bueno, yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto.
De la misma manera, hay que decirles a los testigos de Jehová, ¿no? ¿Cómo saben que la Biblia es palabra de Dios? Primero, hablemos de eso. Si ustedes no quieren hablar de eso, entonces yo tampoco tengo por qué discutir citas bíblicas que ustedes interpretan como se les canta y prácticamente van a darle la vuelta para interpretar la Biblia a su manera, negando inclusive la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Así que el video que vieron ayer sobre el testigo de Jehová es exactamente cómo hay que tratar a los testigos de Jehová. No hay que dejarlos salir de esa encrucijada. Porque si ustedes se meten a discutir con la Biblia, son discusiones interminables. No es que necesariamente nos vayan a enredar, porque por ahí conocemos bien la Biblia, todo lo que uno quiera. Pero son discusiones que no terminan más, que empiezan, y es más, ellos empiezan en el punto 1, siguen hasta el punto 10 y vuelven al punto 1. Porque justamente la religión de ellos es totalmente irracional. Y alguno me preguntaba, ¿lo volvería a recibir a griego apologético? Posiblemente sí, lo recibo. No le voy a dar un debate formal porque no creo que valga la pena. O sea, me refiero a aquellos que piden debates formales y ni siquiera pueden demostrar cómo la Biblia es palabra de Dios. Prácticamente es más o menos como querer ir a un torneo de matemática sin saber que 2 más 2 es 4. O sea, ¿cómo puedo ir a un torneo de matemática o un torneo de física para demostrar la física cuántica cuando ni siquiera sé que 2 más 2 es 4? Bueno, yo le voy a dar en todo caso, tanto a griego apologético como cualquier otro sectario, un debate conversación. Un debate conversación se lo doy a todo el que entra al canal. Pero me tiene que demostrar, antes de entrar a cualquier otra cuestión bíblica, me tiene que demostrar cómo la Biblia es palabra de Dios. Y tiene que demostrarlo sin recurrir a la Iglesia Católica. Yo, obviamente, que recurro a la Iglesia Católica porque esa es la respuesta. Pero si él quiere demostrarlo sin la Iglesia Católica, que lo demuestre. Y una vez que lo demuestre, podemos entrar a discutir sobre la Biblia y a discutir sobre versículos bíblicos. Pero si no demuestra cómo sabemos que la Biblia es palabra de Dios, entonces todo el resto de las discusiones son totalmente inútiles y totalmente estériles. Y muchos de ustedes preguntaban, bueno, padre, ¿por qué usted pierde el tiempo con sectarios? ¿Por qué pierde el tiempo con testigos de Jehová? ¿Saben qué? Yo se lo vuelvo a repetir a todos ustedes. Yo no recibo a sectarios, a testigos de Jehová o a protestantes, así que son sectarios, ¿no? Porque no todos los protestantes son sectarios. Aclaremos que algunos de ellos son buena gente, aunque están equivocados lo mismo, ¿no? Pero recibo a sectarios, recibo a protestantes, no por gusto, no porque a mí me guste discutir, no porque a mí me guste perder mi tiempo, no. Lo hago para formarlos a ustedes. El objetivo es que los católicos sepan cómo responderle a un testigo de Jehová, sepan cómo responderle a un evangelista, sepan cómo responderle a un protestante, porque muchos de los católicos no saben cómo tratar con estas personas. Bueno, como se trata con un testigo de Jehová es exactamente como les mostré en el día de ayer, exceptuando lo del tuteo, ¿no? Yo creo que ahí exageré cuando le pedí que me tratara de usted. Bueno, pido disculpas, la verdad que fue una exageración y pido disculpas si alguno se sintió ofendido por eso que dije. Pido mil disculpas por ese exabrupto, si uno lo quiere llamar de esa manera. Sin embargo, creo que esa fue la única mala manzana que estuvo en la conversación. El resto es exactamente como se debe tratar a un testigo de Jehová. No se debe entrar en el juego de ellos, no se debe entrar en sus manipulaciones, no hay que dejarse enredar. Hay que demostrarles que nosotros realmente tenemos la verdad y hay que pedirles a ellos que demuestren que la Biblia es palabra de Dios sin recurrir a la Iglesia Católica. Y no lo van a poder hacer, porque nadie puede demostrar que la Biblia es palabra de Dios sin recurrir a la Iglesia Católica. Eso todos los católicos lo tenemos claro, y el católico bien formado, como muchas veces dije, nunca se va a ser protestante, porque sabe perfectamente que la verdad está en la Iglesia Católica. Pero bueno, nuevamente pido disculpas por ese acto de soberbia, del tema del tuteo, de pedirle que me trate de usted.
La verdad que me saltó el chip, como decimos en Argentina. Todos tenemos nuestros momentos donde nos salta el chip, así que pido disculpas por esa acción. No pido disculpas por todo lo demás, ¿no? Yo creo que como se llevó la conversación, se la llevó bien y esa era la manera de tratar a un testigo de Jehová. No dejando que enredara y no dejando que se salga con la suya y que se salga con sus manipulaciones, que son expertos en manipular la verdad y son expertos en enredar, ¿no? No puedes responder cómo la Biblia es palabra de Dios. Bueno, no tenemos por qué discutir ninguna cita bíblica. Y después quedó en evidencia la irracionalidad de su doctrina sobre el infierno, ¿no? Yo creo que cualquiera que tiene sentido común se dará cuenta que si eso es lo que ellos creen y si no hay infierno, bueno, no tiene ni sentido creer en ninguna religión, ¿no? Gracias a Dios sabemos que Dios existe, que el infierno existe, que el cielo existe y que hay amor divino y justicia divina, ¿no? Pero si no existiera el infierno y desaparecemos, como ellos dicen, bueno, no tiene ningún sentido, digamos, preocuparse por pertenecer a la fe verdadera, ni tiene sentido preocuparse por creer en Dios, porque total, yo desaparezco y que me importa todo el resto, ¿no? Así que ese es el modo como se tiene que tratar a un testigo de Jehová, no dejándolo salir de esa encrucijada. Tiene que demostrar que la Biblia es palabra de Dios sin recurrir a la Iglesia Católica, lo cual no lo va a poder hacer, y tiene que demostrar la irracionalidad de sus doctrinas contra el infierno, que son doctrinas totalmente irracionales. O sea, tienen que demostrar que lo que ellos dicen es racional cuando evidentemente no pueden, porque lo que ellos creen en ese sentido es totalmente irracional. Pero bueno, esto era lo que quería decir, ¿no? Y gracias por aceptar mis disculpas. Y bueno, nos veremos mañana. Mañana nos vemos para el próximo vivo donde recibo a católicos y no católicos. Gracias por su perdón y bueno, borrón y cuenta nueva. Y ahora les doy la bendición. Os bendiga Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Chao, chao, se me cuidan, que Dios los bendiga. Si te gustó el video, por favor ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.